Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las mejores armas de cada categoría. Tenemos 5 tipos de arma en Genshin y todos estamos esperando a tener un nuevo tipo de arma. Ya nos han traído pues a Chevreuse, a Navia, hay gameplays de Clorinde donde sí usan un cañón o algún arma de fuego, pero realmente ellas usan pues espada a una mano en el caso de Clorinde, lanza en el caso de Chevreuse y mandoble en el caso de Navia. Queremos un nuevo tipo de arma, dejadme en los comentarios cuál os gustaría que fuese el siguiente tipo de arma. Pero hasta entonces tenemos, vaya gallo, 5 tipos de armas que son la lanza, el catalizador, el mandoble, la espada a una mano y el arco. Y hoy vamos a ver el mejor arma de cada uno de estos tipos. Os voy a decir el mejor arma promocional y una segunda alternativa. Y aparte os voy a decir el mejor arma del permanente según la situación. Hay un vídeo de las armas del permanente, así que por aquí lo estarán poniendo los editores con la mini y demás. Pero básicamente voy a dar 3 opciones por cada tipo de arma para que sepáis un poco y os hagáis una idea, porque no solo va a ser un arma, porque si solo hablo de las promocionales diréis, vale, bueno, esto es imposible para cualquier cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos link debajo en la descripción. Suerte si queréis hacer un pequeño coleccionismo de estas 5 mejores armas de cada tipo. Explotar el botón de like, nos vemos en los directos, gracias al equipo del canal y gracias a vosotros por ver el canal y por apoyar tantísimo. Y vamos con el mejor arma de cada tipo. Pues bien, vamos a empezar con el arco. Es algo sencillo, sinceramente. El mejor arco promocional a día de hoy en el juego es el Aqua Simulacra. Nos da 16% de vida, que no lo aprovechan muchos personajes, pero en la pasiva nos da 20% de daño infligido, con lo cual es un arco que a nivel global nos da 542 de ataque base, 88 de daño crítico y 20 de daño infligido. Diréis, bueno, hay otras armas que también nos da ese ataque base tan bajito, pero un daño crítico muy alto. Pero el problema de estas armas, como puede ser este arma, o el arma de Alhaitham, o el propio arma de Furina, es que la pasiva no se aprovecha por casi nadie. El Aqua Simulacra tiene la ventaja de que aparte del 88 de daño crítico, nos da 20 de daño infligido a cualquier personaje de uso de arco. Y no solo eso, que aprovechando esta pasiva del 20 de daño infligido, hace que normalmente capeando la proporción gracias al 88 de daño crítico, te permita llevar un casco de ataque, y eso compensaría cualquier arma que no te deje capear la proporción para llevar un casco de ataque, como le ocurre principalmente con este arma a Yoimiya, a Linei, a Ganyu, a muchísimos otros personajes, y obviamente es el best in slot de la propia Yelan. Así que el Aqua es por diferencia el mejor arco de Genshin Impact, una de las mejores armas, por no decir casi el mejor arma. Y si damos las otras 2 opciones, después del Aqua tendríamos un poquito cerca el arco de Linei, que lo estaréis viendo en pantalla, que la diferencia es que nos da menos daño crítico, un ataque base más alto, y en el substats, si hay 2 personajes del mismo elemento, incluido el que está en el campo, o hasta 3 para jugar monoelementales, pero principalmente aprovecharéis 2 cargas de las 3 de la pasiva del arco de Linei, nos da 20 y pico, casi 30% de ataque. La diferencia también es que es menos versátil, porque mientras el daño infligido le sirve a cualquier personaje con el Aqua Simulacra, el arco de Linei da más ataque, con lo cual se vuelve más cercano a solo personajes de ataque, que cada vez tenemos en Genshin más personajes que escalan su daño con diferentes stats, como la vida por ciento, como la defensa, y como seguramente más stats en el futuro que veremos. Así que mejor arco el Aqua, en segundo puesto el arco Linei, en tercer puesto os diría que el Alas Celestiales. Ataque base alto, 22 de probabilidad, 20 de daño crítico, te sirve en cualquier arquero y te equilibra cualquier cosa. Siguiente arma que vamos a hablar, tenemos las lanzas. Es importante y es divertido las lanzas en Genshin Impact. ¿Por qué? Porque hay muchas lanzas que podrían parecer buenas, lanzas que le sirven puntualmente a Raiden y a Xiangling, que son los personajes de lanza más utilizados por los jugadores, y luego lanzas que te dan stats muy altos, como es la lanza de Sino, que también le sirve a Hu-Tao, a Xiangling puntualmente, porque aprovechan la maestría y al propio Sino, pero tienen utilidades más concretas, como es el hecho de usar solo maestría, y sobre todo es el hecho de necesitar muchísima maestría para que te compense realmente. Así que la mejor lanza del juego a día de hoy es el Homa. El Homa, que lo tendréis en pantalla, nos da 608 ataque base, 66 de daño crítico, y la pasiva es parecida al Aqua, te da 20% de vida. La cosa es que ese 20% más toda tu vida en total, la segunda pasiva, hace que ganes ataque.
Pero además hace que si tienes menos de la mitad de la vida ganes más ataque. Esto viene bien con Hu Tao y Xiao principalmente. Xiao siempre está con menos de la mitad de la vida, el pobre, porque se resta vida. Y mucha gente lo juega con Furina, con lo cual también se resta vida. Pero además, tener en cuenta que ese ataque extra que recibe el Homa y los personajes que utilizan el Homa siempre se va a activar porque siempre tendréis vida. Los personajes suelen tener 15.000 sin hacer nada, más ese 20%, pues tendréis personajes de 18, 20.000. No tendréis 30.000, 40.000 como podría alcanzar Hu Tao, pero siempre aprovecharéis el ataque que te da el Homa. Sin embargo, el arma de Sino, que podría parecer muy buena, estáis obligados a usar maestría y hay más personajes de lanza que no usan maestría que los que sí. Y además los que sí usan maestría ni siquiera llegan a umbrales tan altos de maestría como para aprovechar el ataque que te da, muy aparte del propio Sino o algún otro personaje puntual. Así que mejor lanza del juego a día de hoy, Homa. Segunda mejor lanza, que no es de 5 estrellas, pero es la segunda mejor lanza, es el de Catch, con lo cual sería un puesto de honor. Y os diría que hablando de lanzas del permanente y segunda mejor lanza, el Jade. El Jade sí que es cierto que la pasiva la activas como carry en campo, pero hay muchos carries en campo de lanza. Tenemos a Raiden, tenemos a Sino, tenemos a Hu Tao que aprovecha bien el Jade, aunque es mejor la perdición R5, que es un arma de 4 estrellas, pero es una puntualidad que sí se aprovecha por la propia Hu Tao, y algún personaje más que se me esté olvidando, más los que salgan en el futuro. Y aparte, básicamente, si no aprovechas estos hits, son 7 hits que tienes que activar. En el caso de jugar Xiangling con Jade, si tiras el WOBA nada más empezar, luego tiras un básico y luego tiras la ulti, ya has hecho 6 hits. Porque el WOBA, si lo tiras al principio de la rotación, te da un pulso de fuego y antes de acabar la rotación te da otro. El básico son 3 cargas y el pironado mete 3 hits según lo casteas, son 6. Y luego, si antes de salir das un básico, es un arma que le viene muy bien a Xiangling por el ataque base, la probabilidad y quedarte con este daño infligido que tienes aquí. Así que, básicamente, el Jade, si os sale en el permanente, es un arma que es interesante, es fuerte, es útil para Shenhe por el ataque base y la probabilidad. También le sirve bastante, sobre todo con C1. No activas las 7 cargas cuando entras al campo, pero activas 3 o 4 y luego te vas del campo. Así que el Jade sería el mejor arma de lanza después del Homa. Y de 5 estrellas no categorizaría la lanza de Sino porque realmente tenemos muchas otras lanzas, como el propio arma de Raiden que le viene muy bien a Xiangling y son los dos usuarios mayoritarios de lanzas. Tenemos armas de 4 estrellas que rivalizan con las de 5 estrellas. Así que todavía las lanzas estamos un poquito verdes con lanzas en Genshin Impact. Siguiente arma, las espadas a una mano. Bien, las espadas a una mano es sencilla de categorizar porque el mejor espada a una mano del juego es el Mid-Splitter, el reflejo en las tinieblas, el arma que tenéis en pantalla. Básicamente, el Mid-Splitter nos da 12% de bono año elemental a todos los bonos de año elemental, 44 año crítico, el ataque base alto de armas a una mano, el más alto hasta ahora. En otros catalizadores o armas sí se consigue los 741, como el catalizador de la preservadora, como el mandoble de Eula, como la pacificadora de Shenhe, pero ese arma no es muy buena, de hecho es bastante mala si no tienes constelaciones de Shenhe y demás. Pero el Mid-Splitter sí nos da 12 año elemental a todo el mundo y luego la pasiva tienes que activar 3 cargas. Básicamente de las 3 hay una que no todo el mundo activa, que es pegar un básico imbuido, pero tanto si este arma lo juegas como sub DPS como de carry principal y estás jugando con un Bennett C6, cualquier personaje, hasta los soportes, van a activar este arma. Pero los usuarios de espada a una mano, carries que utilizan el arma como Ayaka, como Keqing, como Bennett Carry, como Alheizam, como Ayato y como infinitos personajes de espada a una mano que se autoimbuyen, lo activan perfectamente. Es decir, el Mid-Splitter es el best in slot de un montón de personajes por encima de su arma, principalmente en Ayato, pero es de las mejores armas para soporte y el best in slot junto a la Aquila Favonia para Bennett por el ataque base más alto del juego para que Bennett buffe. Es global y cualquier usuario de espada a una mano lo puede utilizar, tanto si es carry como si es soporte. El Mid-Splitter es el mejor espada a una mano del juego. Como espada a una mano del permanente, la Aquila Favonia realmente solo es para Bennett, con lo cual os diría que es la hoja afilada celestial, porque el ataque base alto, la recarga y los 5 de probabilidad le vendrían bien a cualquier usuario de espada a una mano, tanto si es carry sobre todo, pero principalmente sobre todo si es soporte. Y el resto de armas armas espadas a una mano, os diría que el otro arma que podría ser bastante decente, debatiría entre la espada a una mano de Alheizam y la espada a una mano de Ayato como segunda alternativa después del Mid-Splitter.
Quizá la de Alhaitham nos da ataque base más bajo, pero nos da más daño crítico. Y la pasiva utiliza la maestría, que eso es mucho más nicho, como el arma de Sino, pero da 4 de probabilidad el arma de Alhaitham, y esos 4 de probabilidad sirven. El de Hayato, por el contrario, nos da este 12% de daño elemental a todos los bonos, y luego nos da 40% de daño en ataques normales, que el ataque normal lo aprovechan pocos personajes. Con lo cual diría que entre el arma de Hayato y el de Alhaitham están ahí. Hayato quizá pues 12 daño elemental a todos los bonos, o 4 de probabilidad, pero con más daño crítico, más ataque base, pues están ahí, pero principalmente en mid-split. Mandobles. Esto está interesante. Mandobles, indiscutiblemente el mejor mandoble a día de hoy de Genshin Impact es el mandoble de Dehya. ¿Por qué? Porque nos da 68 de ataque base. En la pasiva, cuando es R1, yo lo tengo R2 porque perdí la senda divina tratando de sacar el arma de Sino, pero a R1 nos da 40% de ataque, es decir, 2 cargas de 20%. Aquí, como veis, yo tendría 2 cargas de 25, con lo cual es 50% de ataque. Es más un cazador de dragones, es una salvajada. Y luego nos da más vida. Le ocurre parecido al Aqua. Cualquier personaje se va a beneficiar o de la vida, como Dehya C1, o del ataque, como cualquier usuario de mandoble. Entonces, este mandoble, al darte tanto ataque en la pasiva, probabilidad de ataque base alto, rivaliza con este arma, con la lápida del lobo. ¿Por qué? Porque la lápida del lobo nos da 68 ataque base, esos 49 que estáis viendo ahí de ataque porcentual extra, luego nos da otros 20 y luego nos da otros 40. Esos otros 40 se traducirían en 20 porque es una vez cada 30 segundos, con lo cual es una rotación sí, una rotación no, con lo cual serían estables 20 por rotación. Con lo cual, este arma que nos da 40 de ataque siempre, más el ataque base, más 33 de probabilidad, habría que comparar la lápida que nos da estos 49 en la pasiva, 108, y luego otros 40 en su stat. Y si comparamos 40 más de ataque versus 33 de probabilidad, normalmente no llegáis a capear la proporción crítica porque es complicado sacar stats buenos de crítico, así que es mejor 33 de probabilidad. Igual la lápida no se queda atrás, y aprovecho para mencionarlo. El permanente, a día de hoy, por encima del orgullo celestial, que la pasiva solo se utiliza por personajes físicos, el hecho de aumentarte este daño infligido un 8% es muy fuerte, pero la recarga no es tan importante, sobre todo la aprovechas en soportes, porque si vas Eula con este arma, por ejemplo, ya no tendrías que buscar más recarga que la que te da el arma, con lo cual te quedas condicionado a ítems que no tuvieran recarga y es más complicado. Con lo cual, la lápida, ahora que tenemos tantas facilidades para mejorar nuestra proporción crítica como el set de cazador fantasmal, gana más protagonismo en Genshin. El emblema del mar de juncos de Dehya sería el mejor arma de 5 estrellas. Y luego, como mandoble promocional que podría venir bien que no fuese el emblema del mar de juncos, quizá diría que el arma de Navia, porque el resto de mandobles ya son demasiado nichos. Ya sabéis que en Genshin y estoy priorizando, como veis, armas que le sirven globalmente a un montón de personajes, porque cada vez que sacan armas de 5 estrellas son muy puntuales del personaje que son, y luego 2 personajes extra como muchísimo y da gracias, y es complicado encontrar armas que le sirvan a todo el mundo. Así que diría que un arma que puede aprovechar todo el mundo sería el arma de Navia, que te da ataque base más alto que el emblema del mar de juncos, 22 de probabilidad, y luego la pasiva te da más ataque, y luego una pasiva que tiene que ver con cristalizados, que esta no lo usarán muchas personas ni muchos usuarios, pero bueno, fuera de esa pasiva de cristalizados, el resto de stats sí se usan. Y acabamos con los catalizadores. Es curioso, porque tenemos muchos catalizadores que te bufan ataques normales. Tenemos 2 catalizadores que veréis en pantalla, que son el de Grizzly y el de Scaramouche, que son muy parecidos y que se podrían intercambiar el uno con el otro, y te dan pasivas de bono de ataque normal y cargado. El de Grizzly, que te da daño ataque cargado, podría mejorar a Scaramouche. El de Scaramouche es mejor para Grizzly, porque Grizzly con su elemental bufa tus normales, y si no tienes C1 metes más normales que cargados. Pero son nicho de Scaramouche y de Grizzly o de carries en campo que den ataques normales y precisen velocidad de ataque y ataques bases alto, uno con probabilidad y uno con daño. Luego tendríamos el arma de Neuvillette, que nos da 88 daño crítico, pero la pasiva de que te da vida y daño ataque cargado, ¿quién la aprovecha? Yanfei, prácticamente, porque te da un pelín más de escudo y más ataque cargado, que al final eso a Yanfei le viene muy bien. Pero ¿quién más aprovecharía el arma de Neuvillette que utilice la vida y el daño ataque cargado? Prácticamente nadie. Si quieres utilizar un Grizzly, pero Grizzly no se juega principalmente a cargados. Casi ningún usuario de catalizador fuera de Neuvillette se usa a día de hoy a cargados y aparte de Yanfei. Entonces, los catalizadores están muy reñidos. Sinceramente, de todos los catalizadores de Genshin Impact, el que más se puede utilizar de manera global, que te da muy buenos stats y que pueden utilizar tanto personajes en campo como fuera de él, sería principalmente la oración perdida a los vientos sagrados. La pasiva solo se estaquea mientras estás en combate, con lo cual la aprovechan los carries en campo. Como veis, 10% a R2, ese R2 este arma lo tengo, pero a R1 te da 8%.
cada 4 segundos hasta 4 veces. Realidad es que en campo los carries están entre 10-12 segundos normalmente, así que lo aprovecharán 2 cargas, casi la tercera, con lo cual sería 16% daño elemental extra. Pero claro, 608 ataque base, 33 de probabilidad, 10 de velocidad de movimiento para posicionarte mejor y que no te golpeen y esquivar mejor, 16 de bono daño elemental, lo aprovecha cualquier carry de catalizador en campo, porque no existen a día de hoy carries de catalizador físicos en campo. Pero Wriothesley, Scaramouche, Klee, Newbie, bueno, Newbie no aprovecha el ataque, pero sí la probabilidad del daño elemental. Y un largo etcétera de cualquier carry catalizador en campo lo aprovecharía. Y los soportes, los 33 de probabilidad de 8 ataque base, si van con ataque, también aprovecharían el catalizador, con lo cual es extraño, pero realmente, porque el Axioma Kagura es otro arma que principalmente aprovechan Jae, Klee haciendo un bug y es algo complicado, Lisa y poco más. Realmente el arma más global de catalizador que podrían aprovechar todos los usuarios de Genshin Impact a día de hoy es la oración perdida del permanente. Es decir, no tenemos, al igual que el Aqua, el Homa, el emblema del mar de juncos o el Midsplitter, no tenemos un equivalente en catalizador que les sirva a cualquier personaje. Si queremos ir directamente a las stats, entre el catalizador, entre la oración perdida y el arma de Newbie, que también nos da un ataque base, pues medio, bueno, bajo para ser 5 estrellas y daño crítico, no aprovechas la pasiva. Entre las dos pasivas se aprovecha de manera más global el de la oración perdida a los vientos sagrados. Así que os diría que con los catalizadores no hay que darle mucha vuelta, porque a día de hoy cada catalizador que existe es demasiado específico de ciertos personajes. El más utilizado de manera global y que le sirve a cualquier personaje en general sería la oración perdida, y aunque estemos hablando de armas de 5 estrellas, os diría que un catalizador que siempre os va a servir es el cazador de dragones. Es decir, es un arma de 3 estrellas, es el mejor arma de 3 estrellas. Pasarle este bono a un carry principal es lo mejor en Xianyun C0 en la mayoría de casos, es lo mejor en Baizu, es lo mejor en Mona, es lo mejor en Kokomi, es lo mejor en un montón de situaciones donde quieres bufar a tu carry principal. Así que, aunque sea extraño, un arma de 3 estrellas y un arma del permanente son los mejores catalizadores del juego a día de hoy. Poquito más, este es el vídeo. Aquí tenéis las mejores armas de Genshin Impact de cada categoría, principalmente hablando de 5 estrellas, pero en el caso de los catalizadores ha habido sorpresa. Dejar un buen like, una buena actividad, gracias por el apoyo al canal, suscribiros, gracias al equipo del canal, cuidaos mucho, no sé, miñis, tened muy buen día y chao.